a las madres que van en su proceso de parto, a donde pueden ir las comadronas a asistir los partos, pero también hay atención médica si se requiere, que ese es el momento clave para la atención a los partos. Ahí nos encontramos a una señora que nos decía que muchas gracias por la carretera. Para los que estamos en la capital y que no conocemos la franja o que no usamos la franja, muy probablemente nos viene un poco del norte, cabalmente la franja transversal del norte. Pero allá, quienes, por ejemplo, de Chisec a Fray, se hacían, creo que nos comentó, 3 horas y media, 4 horas y media. Y ahora se hacen 1 hora y 20 para poder llegar al hospital. Eso salva vidas, y esa carretera se convierte en eso. Eso sumarle las ambulancias, eso sumarle por los centros de atención permanente. Ya se me había olvidado, eso fue el año pasado, creo que fuimos a inaugurar. Cuando uno solo conoce los cascos urbanos y no ha conocido su país, en esa Guatemala profunda que le llamo yo, ese centro de atención a las madres que van a tener su parto, fue realmente un avance importante para Fray. Fray es un municipio muy extenso, con muchísimas comunidades y bastante mal comunicado. Entonces, una señora que se le complica su parto, sin ambulancia, sin carretera, sin hospital y sin nada, la probabilidad de vivir era muy baja. Ahora, afortunadamente, y vamos a poder hablar más de la franja dentro de 2 programas que vamos a estar en la franja. Vamos a estar en la franja en la comunidad de Xalval, Xalval Nuevo en Ixcán, y vamos a transmitir desde ahí el programa de Despacho Presidencial. Y creo que es un mensaje del último programa de Despacho Presidencial, de dónde trabajó el gobierno. Y yo creo, Ronaldo y ministro, nosotros hablamos muchísimo en gabinete, etcétera. Yo creo que una de las razones, aparte de las políticas o politiqueras, de la no reconocimiento de los avances que hemos podido hacer en este gobierno, es porque no se conoce el país. Yo ya me convencí de eso. Seguir hablando de Ixcán, seguir hablando de Varías, el hospital de Varías, por ejemplo. No había hospital, y Varías es uno de los municipios más lejanos que tiene Guatemala. Entonces, esa visión desde lo rural hacia lo urbano, creo que es una política que implementamos, que es la que está provocando estas transformaciones. Reducir las muertes maternas, eso es parte de la obligación del Estado, el haber recuperado la salud y la educación gratuita. Eso no es bondad del presidente de Colombia, esa es obligación constitucional. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando y trabajando hasta el último día, tesoneramente. Vamos a un corte. Les recordamos a los oyentes también que pueden participar en Despacho Presidencial haciendo preguntas, comentarios, sugerencias o dando a conocer sus puntos de vista. El teléfono para enviar mensajes de texto es 4500-1000. Repetimos, 4500-1000. Acá el presidente estará leyendo y respondiendo a sus inquietudes y a sus puntos de vista. Ahora sí, vamos a un corte institucional y regresamos en unos minutos desde la TGW, la voz de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000. 4500-1000. Despacho Presidencial. TGW 107.3, La Voz de Guatemala. ¿Cómo estamos? Clara Luz les saluda. Regresamos a Despacho Presidencial, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde la TGW, la voz de Guatemala, en compañía del señor ministro de Comunicaciones, Vivienda e Infraestructura y del secretario de Comunicación Social. Esperamos que este fin de semana pasado hayan pasado todos los guatemaltecos y guatemaltecas una feliz Navidad en familia, en reflexión espiritual, y ahora preparándonos para recibir el año nuevo del 2012, que trae profecías mayas, trae un nuevo gobierno, trae muchas
muchas novedades para el año entrante y un gran reto, como hablábamos hace un momento, de que ojalá los problemas financieros de Europa y Estados Unidos no vayan a afectar la buena economía que hay ahora en macroeconomía que hay en Guatemala. Hoy el cielo está azul, típico de estas épocas, tal vez un poco corriditos porque estos cielos eran de noviembre, pero hoy está casi sin nubes y creo que va a ser un buen fin de año y que tenemos todos que pasarlo en familia y con la mayor tranquilidad posible. También mañana tenemos los 15 años de haber firmado la paz. Muchos guatemaltecos, sobre todo la juventud, no vivieron la época de la violencia y de la guerra, que fue muy dura. Y yo, sin temor a equivocarme, creo que el enfrentamiento armado de Guatemala fue el más violento de América Latina, con una secuela de asesinatos y de masacres vergonzosas, pero afortunadamente hubo ese proceso de paz. Y me va a dar muchísimo gusto hacer el cambio de la rosa mañana, porque yo estuve 7 años trabajando para crear las condiciones para la firma, mientras los comandantes y los comandantes de ambos lados, por medio de la Comisión de Paz, se reunían en México, en España, en otros países. Todo el equipo de FONAPAZ estábamos construyendo la paz en las comunidades, precisamente una muy importante donde vamos a transmitir el día 12, creo que es. 12, Xalval. 11 de enero. 11 de enero. Para conocimiento de los oyentes, el 12 si mal no recuerdo, el 12 de septiembre de 1991, fui el primer funcionario público que permitió a la cooperativa Ixcán Grande que entrara a su comunidad. ¿Y por qué no dejaban entrar las autoridades? Porque todos iban a mentir y todos iban a ofrecer. Y esta cooperativa era la propiedad más grande que existía, 1000 y pico de caballerías. Y los 4000 y pico de socios, la inmensa mayoría refugiados en México, tuvieron que salir huyendo. Y en ese proceso, eso fue en el año 82, 9 años antes de que yo llegara, y patrulleros de autodefensa civil fueron ubicados en las propiedades de los refugiados, se les dieron préstamos ilegalmente sobre tierra ajena, y era una complicación impresionante. En el año 93 se logra la solución. Por medio de FONAPAZ se compran varias fincas donde se trasladan los patrulleros de autodefensa civil, y ese día era como un éxodo, como el éxodo, eran miles de personas saliendo de Ixcán, y se queda la mitad del Ixcán se queda vacío de gente, porque los refugiados aún no habían venido. Y prácticamente el conflicto se paró, porque ya no había población, se quedó la guerrilla de la parte norte, el ejército de la parte sur, y empezó a verse posibilidades de paz. Yo sí le atribuyo la solución de Ixcán Grande como el inicio de las condiciones. Primero, por haber resuelto el caso, y segundo, por haber demostrado el gobierno de su oportunidad que se podían resolver los problemas que habían provocado el conflicto armado. Así que mañana son los 15 años de la firma de la paz. Hay varias actividades que está haciendo la Secretaría de Paz y hay que celebrarlo, pero también hay que reflexionar sobre que todavía hay mucho que cumplir de los 11 acuerdos de paz, porque son 10 que se firmaron entre las partes y el que se firmó con los refugiados. El acuerdo de situación agraria y asuntos socioeconómicos es posiblemente el más rezagado. Que es el que toca las estructuras del Estado, ¿no? Así es, y es probablemente el que más avanzó este gobierno, particularmente en términos de salud y educación, y creo que todavía tenemos un gran reto por enfrente. En una de las cumbres me decía, estábamos comentando con el presidente de Chile y de Honduras y de México, que lamentablemente no se preveyó
el hecho de que pudiéramos tener una agresión no ideológica, sino una agresión de narcotráfico, porque el narcotráfico aparece cuando después de la guerra, finales de los 90, pero en fin, ahora se le está haciendo el frente y vamos para adelante. Tenemos al doctor Casali en línea, el secretario de la CESAN, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para conversar rápidamente acerca de esto que estábamos señalando antes del corte institucional sobre cómo ha disminuido la desnutrición, y esto medido con instrumentos creíbles y bien hechos en 5 departamentos que sirvieron como medida. El doctor está para conversar con usted, presidente. Ronaldo, señor presidente, buenos días. Muy buenos días, doctor. Sí, queríamos comentar el estudio de los 5 departamentos. Sin mal no estoy, es Quiché, Tonicapán, Alta Verapaz, Chiquimula, y me faltó uno. Huehuetenango, sí. ¿Cómo están los resultados, doctor? Es correcto, señor presidente. Para nosotros en realidad es motivo de mucha satisfacción haber llegado a medir al final de su periodo de gobierno de que las diferentes medidas de intervención en materia de política social han tenido efectos positivos en materia de reducción de la desnutrición crónica y particularmente en la reducción de las condiciones que hacen prevalecer el flagelo. Para nosotros fue sorprendente haber medido datos proporcionados por el INE. Como todos saben, el INE es la institución de gobierno rectora en materia de generación de estadística pública y información del Ministerio de Salud Pública bajo la coordinación de un programa de la Unión Europea que ha tenido como objetivo el fortalecimiento de las capacidades públicas en materia de intervención para la seguridad alimentaria. Y como decía, nos alegró mucho llegar a establecer que en los datos comparativos de las encuestas nacionales materno-infantil del 2008-2009, en donde estos 5 departamentos habían sido calificados como los departamentos con mayor problemas en desnutrición crónica, como 4 años después, con estas encuestas institucionales, se logra determinar una reducción considerable. Y en particular, el caso de Chiquimula, que nos llama mucho la atención, porque es el área en donde se concentra el llamado corredor seco, que en épocas en las de sequía, ¿verdad?, ha agudizado mucho el problema alimentario de la población. En los municipios del departamento, a nivel global, tenemos una disminución del 18.8%. Esto, déjeme decirle, señor presidente, es tan alegador, es tan importante, es tan motivador, que incluso me hace comparar cifras con países como Brasil, como el Perú, por ejemplo, ¿verdad?, en donde en 4 años no tuvieron la capacidad, diría yo, de afrontar con tanto éxito el problema. Esto me hace presuponer de que de mantenerse las acciones de política social de compensación de su gobierno, el tema de la seguridad alimentaria va a ser un tema exitosamente abordado en este país. Muchísimas gracias, doctor. Hay una felicitación a todo el equipo de CESAN y todos los que participan ahí en CONASAN y todo el sistema, la red que ustedes administran. Gracias, doctor, y un feliz día. Gracias. Es importante nuevamente la visión integral. Cuando llegamos al poder, no había un censo de niños desnutridos, simplemente lo llevaban a los hospitales o a los centros, pero cuando ya era demasiado tarde. Todavía hay parte de eso, pero ahora se hizo un barrido muy grande, extenso, desde el 2008-2009, y ahora se tiene el censo de los niños y se les está dando la atención. Pero adicionalmente a eso se abrieron todos los centros de atención permanente, llegamos a 191 de 22 que había. 60. De 60. En fin. Y la gratuidad, mi familia progresa. Un bono especial un bono especial para las familias con niños desnutridos, que si mal no recuerdo es de 100 quetzales por familia, y todo eso se fue sumando en el transcurrir de los 4 años. Por ejemplo, me acuerdo Camotán y Jocotán, un montón de sistemas de agua potable para las comunidades, eso a través de Agua Fuente de Paz. En fin, esa visión integral logra estas importantes reducciones, que nuevamente hay mucho por hacer, y como bien decía el doctor Casali, ojalá se fortalezcan los programas y aún se reduzca bastante más, pero ya se demostró que sí se puede
si hay firmeza, hay determinación y hay voluntad política, porque fueron 4 años de insistir en visualizar los segmentos de población extremadamente pobres, de empoderarlos y de atenderlos como debe hacer un gobierno para todos, atención para todos. Así que quisiera conversar con el ministro acerca del plan de seguridad o el plan de prevención para estas fiestas de fin de año. Gracias, presidente. Efectivamente, con la Dirección General de Transportes y con Provial, 2 dependencias del área nuestra, se está trabajando en el plan preventivo para las fiestas de fin de año. Se empezó desde la semana pasada en la Dirección General de Transportes haciendo operativos con los inspectores en diferentes rutas del país. Y previo a ello se hizo una sensibilización ante todos los usuarios y ante todos los que tienen las licencias para que en estas fiestas pues no haya una sobrecarga de los buses, que es típico que la gente lo haga. Hay una alteración a veces de precios que no están autorizados por la dirección, que tengan todos sus seguros, también las unidades, que se cuenten con los papeles y que la gente sepa que se están haciendo todos estos distintos operativos y que cualquier denuncia pueden hacerlo al 1535, que es el call center de la Dirección General de Transporte, donde pueden ellos pues poner alguna queja. Aquí pues es un plan preventivo, como decimos, para evitar tragedias y que una fiesta se convierta posteriormente en algo que hay que evitar a toda costa. Así que pedimos también a todos los pilotos que no manejen bajo el estado de alguna sustancia, porque pone en riesgo a miles de personas, tanto los que van en los buses como la gente que transita en las distintas rutas. Y con Provial se están haciendo también distintos operativos en las rutas principales del país, con más de 80 brigadas compuestos de velocímetros, alcoholímetros, también para ver de que la gente esté cumpliendo con todo esto, y que si la gente tiene algún problema sobre las rutas, pues Provial apoya para dejar la fluidez del tránsito. Así que estamos activos en este fin de año. Estos operativos estarán terminando hasta el 2 de enero para poder apoyar a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que en estas fiestas se desplazan hacia el interior del país, y que lo hagan también con mucha precaución, que revisemos nuestros vehículos antes de hacer un viaje, para evitar de que algún desperfecto se pueda traducir en alguna tragedia. Gracias, ministro. Entonces el 1535 es el teléfono de servicio de la Dirección General de Transporte. De la Dirección General de Transporte, para denunciar ahí cualquier abuso o cualquier anomalía en el sistema de transporte. Y creo que lo que el ministro está pidiendo de prevención, eso es para todos los guatemaltecos, los padres de familia en particular, de no exponer a la familia ni a manejar en estado de ebriedad o la velocidad, medir la velocidad, respetar las señales de tránsito, etcétera. Eso va a ayudar y esto apoya también al plan de seguridad que se está implementando por parte de los Ministerios de Seguridad, Defensa Nacional y Gobernación, que están ahorita sin permisos y sin descanso. Y yo quisiera aprovechar, como lo hicimos los años anteriores, agradecer y valorar muchísimo a todos los servidores públicos que en estas fiestas pasan trabajando. Estoy hablando de todo el personal de los hospitales, de los centros de salud, al personal de Provial, a los Policía Nacional Civil, a los soldados, a los oficiales, comisarios y todos aquellos funcionarios públicos que por su
sentido de servicio, van a pasar las fiestas trabajando. Que Dios los bendiga y que también les permita ver a su familia unos días después y disfrutar un descanso bien merecido. Así que vamos ya llegando a la